Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Daniel Molina de Autel. Les agradezco mucho que estén con nosotros participando de esta presentación. Con el siguiente tema, ¿verdad? Que en esta ocasión refiere al diagnóstico automotriz avanzado. Vayamos. Todo empezó, ¿verdad? En los años 60, cuando se creó el Acta del Aire Limpio, que después dio pie a la creación de la Agencia de Protección Ambiental y esta junto con otras como el Buró de Calidad del Aire de California, ¿verdad? Pues han venido trabajando en la emisión de normas que buscan minimizar las emisiones contaminantes. Para solucionar las emisiones contaminantes ha sido muy buen aliado el uso de la electrónica automotriz. Entonces, salieron, por supuesto, junto con los sistemas, los equipos y herramientas para diagnóstico, donde ya se podía hacer un diagnóstico un poquito más a modo. Se empezó a promulgar la norma OBD2, en el cual se establecieron bases parejas. ¿Cuál era la meta de la norma de 1996, la norma OBD2? Pues básicamente poner al alcance de los mecánicos una herramienta que pudiera diagnosticar prácticamente cualquier vehículo. Una cosa muy importante, ya mencionamos la cuestión de las emisiones, pues una cosa muy importante es que en el ir y venir de información de sensores actuadores, pues sí, cualquier falla que se pueda generar en el sistema puede registrarse como un antecedente en la computadora y esa información, pues hay dos caminos en los cuales podemos nosotros acceder, ¿verdad? Una de ellas, la información completa a través de un conector de diagnóstico, donde se pueden ver los códigos de falla, la línea de datos o parámetros en vivo. Y por otro lado, pues tenemos también información a través del foco check engine en el caso de motor y hoy día un montón más de indicadores, ¿no? Con tanto sistema electrónico que se ha venido incorporando. Lo importante en aquellos años fue que con la norma de OBD2, el foco check engine solamente se enciende cuando las emisiones contaminantes rebasan el 50% de lo que le fue permitido al vehículo en turno. Entonces, lo permitido más un 50% equivale a que se tiene que encender la luz de check engine. Si el nivel de emisiones se aumenta por arriba del 50%, prende el foco y si no, no habría razón para encenderlo, ¿verdad? Entonces, estos monitores continuos o no continuos, cuando todos han ejecutado sus pruebas de diagnóstico a bordo, pues tienen el estatus de completo y eso significa que o encontraron una falla o encontraron que todo estaba de manera correcta. Cuando todas las pruebas se completan, una de dos, o está mal o está bien. Cuando las pruebas están todavía en proceso, nos queda la duda de si al continuar se pudiera encontrar alguna situación de falla. Eso nos da tres estatus, ¿verdad? Eso nos da tres estatus, básicamente el sistema en el cual los monitores están todos en verde, estamos en condición amarillo o estamos en condición rojo. En fin, cuando hay algún problema, dijimos, entonces se graba un código de falla y junto con esa información, pues también es importante ver la parte de línea de datos. Decíamos que cuando cuando los monitores todos se han ejecutado y no han encontrado ningún problema, entonces nos aparecerá una luz en verde. Una luz en verde. Luego, si algunos de esos monitores están en proceso, no se ha completado, pero tampoco se ha encontrado un problema, estaríamos en condición de luz amarilla. Es decir, no sabemos si está bien, no sabemos si está mal, estamos en proceso todavía, entonces no estamos listos. Hay que esperar a ver qué resulta antes de llevar el vehículo a verificar. Y si estamos en rojo, independientemente de que las pruebas hayan o no terminado, significa que ya se encontró un problema y es necesario llevar a reparar el vehículo antes de poder turnarlo a una instancia de verificación de emisiones. Este tipo de equipos, incluso usuarios, ¿verdad? Es decir, el conductor del vehículo, pues a veces consigue herramientas como la pequeña, el 329, Autolink AL329, que son muy económicos y quien tiene la posibilidad, pues lo compra y hace por sí mismo sus propias preverificaciones
y ahorra tiempo en lugar de irse a formar a la estación, ¿verdad?, de verificación a tubo de escape y perder el día. Autel ofrece una gama de equipos que están vinculados a esa función. OB2 genérico, que le permite leer información de motor relacionada con emisiones, y típicamente le incluye códigos de falla, línea de datos, datos freeze frame, pruebas de sensores de oxígeno, pruebas de monitores, algo que llaman pruebas de modo 6, en mayor o menor medida en cada uno de estos modelos con ciertas otras adiciones. Por ejemplo, el 329 y 529 son los equipos básicos en cuestión de motor, y en el caso del 29HD, vean acá abajo que lo que está agregando es, además de la cobertura de gasolina, cobertura para motores diésel, le llaman de servicio medio y pesado. Entonces sería un equipo que va a gasolina y diésel en sus categorías, ¿verdad? Tanto ligero, que es el conector típico, como medio y pesado, que es los conectores redondos tipo Deutsch. El 539B es un equipo que diagnostica vehículos en motor bajo norma B2 y como complemento trae la funcionalidad de multímetro. Trae multímetro que mide voltaje, resistencia, amperaje, continuidad, diodos, etc. Y también trae la función de prueba de batería y sistema de carga y arranque. El 629 es un equipo que accede a los 4 sistemas para que además de la información de motor genérica que comentamos, pues también permita ver información no exactamente relacionada con emisiones, sino complementarse con información adicional para motor, transmisión, frenos y bolsas de aire. Si bien la electrónica empezó en el motor y ya decíamos que buscando el control de emisiones, pues lo cierto es que se amplió. Luego vino la transmisión, vinieron los frenos, las bolsas de aire, con la aplicación de la electrónica, y luego se disparó. Y una gama tan amplia de sistemas que se vinieron incorporando con control electrónico, pues llevaron también a la necesidad de interactuar entre ellos. Entonces vinieron, pues por supuesto, las redes de comunicación, se empezó a hablar de multiplexado y cómo estos interactúan unos con otros y la forma de los redes, ¿no? Que si era CAN, lineal, por ejemplo, en anillo. Y pues bueno, toda esta interacción y el pasarse información de unas computadoras a otras y depender incluso de la información de otras computadoras, pues sube un poquito el nivel del diagnóstico. Se empieza a necesitar algo que llaman el diagnóstico del estado de salud de la red, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos viendo, hay algunas computadoras que tienen códigos de falla, hay otras que no, y podríamos encontrar incluso si hay cierta correlación entre ellas. Probablemente dependan de alguna señal ambas, y corrigiendo al sensor que mande esa señal, pues automáticamente resolvemos el problema en 2 o 3 computadoras. Entonces, por eso es importante el diagnóstico de la red ahora como concepto. Ver el estado de salud de todas las computadoras que están interactuando. Aquí vemos, por ejemplo, radio, el módulo de receptor, el módulo de comunicación de telemedia, ¿no? No tienen problemas. Tenemos problema en el módulo de control de aire acondicionado y calefacción. Entonces, es un estatus general de qué está correcto y qué no está correcto y dónde podemos centrar la búsqueda de la solución y el problema. Así como los códigos de falla, pues es importante también la visibilidad de la información. Y hace rato decíamos que después de los códigos, el primer elemento típico es la línea de datos o datos en vivo. Incluso se pueden combinar señales, ¿verdad?, de unos y otros elementos, empalmarlas y monitorear que el desempeño de ellos pues sea acorde a lo esperado. Aquí, por ejemplo, vemos la correlación de 2 sensores de posición de pedal de aceleración, y en contraparte, pues también vemos el otro componente del conjunto, ¿no?, que son los sensores de posición, pero ahora en el cuerpo de aceleración. Las básicas que siguen, ya de funciones avanzadas, las más básicas, son lo que llaman las funciones de servicio. Las funciones de servicio están separadas en ese grupo porque son funciones que ayudan a completar un proceso de mantenimiento preventivo en los vehículos. Por ejemplo, si en el proceso
hacemos una limpieza al cuerpo de aceleración, pues es muy probable que se nos descalibre y entonces necesitaremos o un procedimiento manual o una función ejecutada propiamente con un escáner para poder restablecer ese cuerpo de aceleración. Muchas veces encontramos ya un foco de aviso de cambio de aceite o un mensaje, ¿verdad?, de requerimiento de mantenimiento o requerimiento de servicio, y lo que hacemos es básicamente restablecer un contador. Entonces establecemos el tiempo o establecemos los kilómetros a los cuales deberá volver a prender para recordarme que ya se venció ese periodo y tengo que volver a ejecutar mantenimiento. En diésel, como caso particular, pues un vehículo que anda en ciudad, que no acelera mucho y que trae filtro de partículas integrado, puede suceder, ¿verdad?, que pues no se da su proceso de regeneración. Entonces, como parte del proceso de mantenimiento preventivo, se hace necesario hacer una regeneración forzada del filtro de partículas. Entonces, ese tipo de función aparece también en esta gama de equipos. Cuando hacen alineación, se hace necesario avisarle a la computadora dónde quedó ahora el punto cero de ese ángulo, ¿no? Entonces, se requiere pues la función de calibración de dirección electroasistida, la función SAS. En frenos, cuando quieren cambiar balata, por ejemplo, o quieren asistirse para hacer un cambio de líquidos, pues también ese servicio va a requerir el apoyo de una herramienta. En frenos electrónicos, por ejemplo, las mordazas pues ya llevan un actuador que las mantiene pegadas contra la balata o pastilla, y pues retirarlas a mano o a golpes es un poco complicado y riesgoso. Nada mejor que con un equipo pedirle que las abra y me permita de manera sencilla sacar las viejas balatas, poner las nuevas, ¿verdad?, las nuevas balatas o pastillas, y por supuesto que se reaprenda otra vez el nuevo grosor de esas balatas. La batería, ¿verdad? Cuando cambiamos la batería, a veces, y por los niveles de carga y demás, para asegurar que el sistema de administración de la batería le permita proveer la carga necesaria siempre, y que cuando diga que está al 100%, efectivamente esté al 100%, esa administración pues es necesario también reiniciarla, porque de otra manera pudiera no funcionar correctamente el sistema de carga. Hasta aquí pues son puras funciones, decíamos, de servicio. Esas que mencionamos son de las más básicas que se utilizan en el mantenimiento y las van a encontrar normalmente en un equipo como este, el Maxidiac MD808. Hay dos versiones, el 808 y el 808 Pro. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que el 808 base puede diagnosticarles 4 sistemas: motor, transmisión, frenos y bolsas de aire, mientras que el Pro, la versión Pro, entra a cualquier sistema que puede encontrar a bordo. Y ambos, independientemente de que si van a 4 o a todos los sistemas, ambos ejecutan las funciones de servicio que mencionábamos: la luz de aceite, los frenos electrónicos, filtro de partículas, dirección electroasistida, configuración de batería y, por supuesto, ¿verdad?, lo que les gusta, la calibración de cuerpos de aceleración electrónicos. Entonces, hasta aquí vamos con las funciones básicas, pero no son las únicas. En ese sentido, pues Autel también en uno de sus equipos está presentando un menú, en este caso, como en pantalla vemos, con 21 funciones de servicio. Hoy día, de hecho, ya son 22 en la herramienta que anteriormente traía estos. Y hay una nueva versión de equipos que se está presentando ya al mercado, que trae 27, si no mal recuerdo. Entonces ya agregaron. Vean, aquí estaban las que decíamos: luz de aceite, frenos, se agrega una que es TPMS, esta batería, apoyo para purgado sangrado de frenos, alineación de faros, pruebas de balance de cilindros, filtro de partículas. Ya hay algunas funciones de inmovilizador y llaves, ¿verdad?, las que se pueden trabajar a través del conector OBD2. Hay funciones de inyector, como para dar de alta inyector. Está la dirección que habíamos dicho, suspensión para nivelar alturas, ¿verdad?, para reiniciar, cambio de tamaño de rodado, apoyo para trabajar cerca de las bolsas de aire, configuración o calibración de cuerpo de aceleración, entre otras, ¿no? Adaptación de transmisión, por ejemplo, la transmisión CVT, la transmisión continua variable, que lleva banda, entonces aprender también cuando cambiamos la banda,
por una nueva, pues también reiniciarla y que la reconozca, entre otras más. El MaxiCheck MX808 tiene la particularidad de poder diagnosticar prácticamente todos los sistemas a bordo del vehículo y ofrecer ese menú de 21 funciones de servicio y reparación, algunas, ¿verdad? Ya más bien orientadas a reparación también, para que puedan ejecutar de manera sencilla. Aquí en este ejemplo, pues va a ser un reinicio de valores de cuerpo de aceleración, que equivaldría prácticamente a un proceso de calibración de cuerpo de aceleración, ¿no? Entonces, pues bueno, el motor debe estar apagado, llave en posición de ignición, de encendido, y pues ejecutar. Reinicio de valores aprendidos. Listo. Ahora ahí se ponga la llave en posición de encendido y la programación o reaprendizaje está completo. Y a modo de comparación, ya habíamos dicho, los modelos MX808 es el que agrega ese tipo de funciones adicionales hasta llegar a un menú de 21. Entonces tenemos el 800 MaxiDiag 808 base, que era 4 sistemas, el 808 Pro, que es todos los sistemas, y esos pues traen las funciones principales, 6 funciones principales de servicio, mientras que a partir del MX808 crece en funciones de servicio, y si vamos a la versión TS, 808 TS, pues también tenemos capacidades avanzadas para dar solución a sistemas de monitoreo de presión de neumáticos. Programar sensores, despertarlos, programar IDs tanto en la computadora, ¿verdad?, como en los sensores, y por supuesto hacer un diagnóstico más completo y preciso del sistema TPMS. Mismo caso con el modelo DS808 en su versión TS, que adicionalmente a los anteriores empieza a soportar funciones de las que veremos enseguida, ¿verdad?, que son pruebas de actuadores, adaptaciones, calibraciones, resets, y otro gama más de funciones ya avanzadas, un poco por debajo básicamente de lo que es la línea MaxiSys, que es la de las más grandes. Ya mencionábamos entonces que entre las gamas de funciones que le siguen, pues está las pruebas de actuadores o activación, ¿verdad?, de componentes. Y entre esas, pues hay múltiples elementos, actuadores que se pueden comandar desde el escáner para que se ejecuten, para que se muevan, abran, cierren, prendan, apaguen, etcétera, y poder validar visualmente o a la escucha si esos elementos están respondiendo a la instrucción de la computadora. Hay muchas pruebas de actuadores en los menús de los equipos. Las principales o de las que más se utilizan, pues en el motor es estar jugando a prender y apagar los inyectores, ¿verdad?, las bobinas, motoventiladores, válvulas como EGR y solenoides de ventilación o purga de EVAP, la bomba, la válvula de marcha mínima, subir, bajar revoluciones, el adelanto, ¿verdad?, del tiempo de las, ¿cómo se llama?, apertura variable de válvulas, entre otras tantas. Muchas cosas que se pueden actuar con un equipo. Y después de los actuadores, en una gama más alta de funciones, pues ya están lo que se pudieran agrupar, diferentes nombres, ¿verdad?, pero agruparlas como calibraciones, ajustes, resets, adaptaciones, hermanamientos, en fin, se le llama de diferente forma dependiendo la marca, modelo y sistema que estemos trabajando. Y ahí, pues básicamente, también hay una amplitud muy grande de opciones. Aquí, por ejemplo, están haciendo un aprendizaje de caja de cambios en un Chrysler, en un Sears. Entonces se va a la opción de mal funcionamiento, le llamaron acá en la traducción, y luego aprendizaje rápido. Motor encendido, presione y mantenga el freno presionado, ¿verdad? Presione y mantenga el freno, mueva la palanca de cambios a overdrive, sobre marcha. La palanca de cambios no está neutral, mueva la neutral. Procedimiento de aprendizaje rápido, iniciar la secuencia, desplazar la palanca a overdrive, procedimiento de aprendizaje en curso, y ahora hay que mover la palanca a la posición de parking o estacionamiento. Y listo.
Entonces, pues es una función importante porque a veces, incluso en la afinación de la transmisión, se pueden encontrar el problema de que dicen por ahí patea o se mueven, se jalonea, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos una función más, ¿verdad? Para quien no lo conocía, es la nueva versión de equipo que se está introduciendo al mercado, es el Ultra, hay 3 modelos en ellos. Y pues bueno, lo que estamos haciendo con este equipo ahora es calibrar la altura de una Porsche Cayenne. Entonces, durante la función, lo primero que hace es poner el vehículo a la altura normal calibrada. Entonces, si alcanzan a apreciar, se mueve ligeramente el vehículo para tomar la altura por default que traía programada, ¿verdad? O preestablecida. Una vez que se establece su altura durante la prueba, ahora me pide, aquí está, miren, cambiando el nivel a altura normal. Ahora me pide que todas las ruedas hay que ir a tomar la medición de la altura que tiene y si queremos cambiarla podemos agregar un poco más, décimas de pulgada. Entonces, aquí en este caso, pues bueno, estamos modificando un poquito, le estamos subiendo 5 en cada rueda y dejamos un poco más altas las ruedas traseras, ¿verdad? Por supuesto. Y una vez que se han ingresado los 4 valores de cada una de las ruedas, pues básicamente procedemos con la aceptación de esos valores y dejamos que la computadora los vaya grabando en su memoria. Durante ese proceso nos debe aparecer por acá una confirmación del estatus. Una vez grabado, miren, aquí está ya la rueda frontal izquierda confirmada. Ahora va a tratar de confirmar la frontal derecha. Listo, frontal derecha. Siguen trasera izquierda y luego trasera derecha. ¿Ok? Una vez que quedan escritas todas las ruedas, todas las alturas, perdón, en la memoria, pues básicamente nos indica el proceso de calibración ha sido completo. Presione la tecla Escape para salir. Es una función especial. Ese tipo de funciones, aunque acá lo presentamos con el Ultra, ¿verdad? Que es el de gama más alta que tiene Autel, pues bueno, ya están disponibles desde la familia de equipos MaxiDAS, el nuevo MaxiDAS, la versión DS808, y los MaxiSys. Después de esto de las funciones, ya dijimos códigos de falla, línea de datos, funciones de servicio, pruebas de actuadores, calibraciones, ajustes, resets, etcétera. Después de esto, el siguiente nivel en funciones, pues ya va al punto del reflash. El reflash, reflasheo, reprogramación de computadora, pues básicamente utiliza información a través de un acceso en Internet que permite llegar directamente con el fabricante de cada marca, un Ford, GM, Toyota, Mercedes, etcétera, quienes a través de su página de servicio y soporte en Internet disponen, claro, hay que pagar una membresía, hay que pagar el derecho de descarga, pero ahí ponen el software, calibraciones le llaman, el software que aplica a las diferentes computadoras. Entonces, cuando se hace necesario subir una versión de software porque salió algo mejorado o porque se tiene que corregir algún problema, etcétera, se conecta un Internet, básicamente, y lo típico es a través de una computadora, una laptop. Se conecta un Internet, descarga ese paquete de software o calibración, le llaman, y luego de ahí, para poderla instalar en un vehículo, se requiere una interfase que cumpla otra norma de la SAE, que es la SAE J2534. ¿Cuándo hay que hacer un reflash? Pues diferentes causas. Ocasionalmente, ¿verdad? Pudiera ser que hay una mejora en el software y ayuda a disminuir emisiones contaminantes. Puede haber problemas con el paquete original, el primer software que generaron. Entonces, para corregir ese error, pues se generó una versión posterior y hay que instalarla. Puede ser que al paso del tiempo, con el deterioro de los componentes, ese deterioro natural de los componentes, pues puede hacer que se requiera reajustar un poco la forma en que el software los
administra para volver a recuperar algo de su desempeño. Y pues bueno, también en ese otro caso puede ser requerida un reflash cuando estamos intercambiando algunas computadoras, por ejemplo, y queremos que nuestro vehículo nos las acepte. Y para hacer ese tipo de funciones de reflasheo, ya dijimos, todo viene de internet, entonces hay que tener una buena conexión, buena velocidad de descarga. Hay que tener una laptop. Típicamente los sitios de los fabricantes dan sugeridos de qué debe tener esa laptop. Ya dijimos que cuando la información llega aquí, hay que hacerla pasar al vehículo a través de una interfase J2534. Entonces, acá existe el MaxiFlash Elite en la parte de Autel, que cumple con ese tipo de especificación y que viene incluido, de hecho, en varios de los modelos de más alta gama de Autel. Ya con eso llegamos al vehículo. Necesitamos que ese vehículo tenga buena batería, estabilizar su voltaje para asegurar que la información pase bien y no vayamos a tener luego problema de pérdida de paquetes. Entonces, ese es más o menos el procedimiento. Y como decíamos, el MaxiFlash, que es la interfase J2534 de Autel para hacer ese tipo de reprogramaciones, está disponible a partir del MaxiSys Pro. También el MaxiSys CB, que es la versión de escáner especial para sistemas de diésel, agarra desde ligeros, está reforzado en medios y pesados, sistemas diésel ligero, medio y pesado. El MaxiSys CB, pues también trae la interfase de reprogramación J2534. De aquí en la tabla seguiría el Elite, que también le incluye, y los tres nuevos, 909, 919 y Ultra, también traen capacidad de reflasheo J2534. ¿Qué sigue? Hasta aquí todo lo que hemos platicado va en la línea del diagnóstico. Entonces, diagnóstico básico, intermedio, más avanzado, cada vez le van subiendo de funciones, pero mantiene la misma trama, la misma línea. En Autel han llevado a una especialidad en el mercado del servicio automotriz, que son el cerrajero automotriz, que típicamente, ¿verdad? Antes trabajaba cortando llaves y haciendo algunas programaciones sencillas, pero ahora cada vez más compleja la electrónica, pues requiere hacer un tipo de procedimientos un poco más especializados. Quienes se han metido a esto, ¿verdad? Con detalle, pues se darán cuenta, no es algo del otro mundo, sí hay que estudiar un poquito, sí hay que empezar a contactar con otro tipo de personas para ir resolviendo, pues tener la llave, tener el chip, tener lo que se va requiriendo, algunos archivos a veces, etcétera. Pero pues bueno, es un paso en la evolución y cualquiera, ¿verdad? Con ganas y un poco de dedicación, y yo creo que pudiera ampliarse. En fin, vinieron entonces las llaves, ¿verdad? Con chip inteligente, llaves de proximidad, incluso tarjetas, ¿verdad? Ya, que se comunican a un módulo inmovilizador y ese módulo inmovilizador puede estar en red para habilitar, por ejemplo, la computadora de motor, para mostrar información o incluso confirmar información con el tablero. Y puede haber también algunos otros elementos como trabas de la columna para, en lo posible, prevenir que un vehículo sea llevado más allá de las manos de su legítimo dueño, ¿verdad? En ese sentido, Autel desarrolló una herramienta especial que es la familia MaxiIM. Cualquiera de sus opciones, 508 o 608, agregan dos opciones en el menú de funciones de la pantalla. Uno de ellos es la parte de inmovilizadores. Entonces trabaja inmovilizadores y eso normalmente lo hace este menú, todo a través del mismo puerto de diagnóstico OBD2. Cuando se requiere trabajar fuera de ese puerto, ya directamente con una computadora o con sus componentes como la memoria, el chip, entonces se hace necesario trabajar desde otro menú de funciones que son las que van en conjunto con el programador. Entonces agrega esos dos. Para todo lo demás, vean, aquí está diagnóstico. Diagnóstico tenía las funciones especiales, pues no sé, desde pruebas de actuadores, calibraciones, ajuste, reset, incluso el reflash. Y del otro lado, pues también están las funciones de servicio. Esas 21 funciones de servicio que mencionamos.
A veces, cuando se quiere programar una llave, ¿verdad? Pues se requiere conocer un código secreto, ¿verdad? Cuando no me permite obtener la información de ese código, ese número, a través del puerto, a través de la calculadora, a través de algún otro medio, pues bueno, es necesario recurrir y tal cual abrir la computadora, ¿verdad? Abrir la antena, abrir la computadora en movilizador, abrir el tablero, abrir donde sea que se aloje esa información e ir a su memoria o su procesador, según sea el caso, y de ahí, a través de medios un poquito más electrónicos, ¿verdad? Ya sea por pinzado, por alambrado de circuito, ¿verdad? Por puenteos, conectarnos directamente, ya decíamos, a una memoria, a un procesador y obtener de ahí todo el archivo de información y después descifrarlo para poder encontrar el código secreto. Entonces, hacer ese tipo de trabajos, interrogación, leer la frecuencia, por ejemplo, hacer el pinzado o hacer el pinout, son cosas que ya se incluyen en esta otra gama de productos que son la línea Maxi IM. Normalmente les ayuda mucho el equipo a los usuarios porque muchas cosas las hace 60-70% de las veces, está trabajando a través de puerto B2 y suele obtener la información necesaria por interrogación para proceder en los siguientes pasos que también muchas veces los lleva de la mano, de ir ejecutando las programaciones de llave y corrección de inmovilizadores. Y cuando no se puede bajo ese camino, entonces tenemos que el mismo equipo suele indicarnos dónde vamos a conectarnos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un puenteo, ¿verdad? Cómo va el pinout, si lo tenemos que hacer dentro del circuito, o vamos viendo ayudas de qué tipo de memoria o procesador debemos nosotros retirar y podemos montarlo en un zócalo o una placa de lectura para facilitar el entendimiento y luego eso llevarlo al equipo y montarlo en esta sección para poder interrogar, ¿verdad? Desde la parte electrónica, desde la tarjeta. Unas diferencias más fácil, verlo en la siguiente pantalla, ¿verdad? Unas de las diferencias que existen entre uno y otro de los modelos, miren, el 508 puede diagnosticar todos los sistemas, pero básicamente me da la información elemental, códigos y línea de datos, mientras que un IM608 me agrega pruebas de actuadores, funciones especiales de calibraciones, ajustes, reset, etcétera. Puede escribir números BIN, puede ayudar a sincronizar módulos o a hermanarlos, y también trae el J2534 para hacer reflasheo o reprogramación de computadoras. Ambos equipos traen las funciones de servicio, 21-22 funciones de servicio que mencionábamos, y en la programación de llaves, el IM508 puede hacer esto que está acá, americanos, asiáticos, trae los modos inteligente y experto. El inteligente nos guía paso a paso, el modo experto nos deja a nosotros elegir cuando ya tenemos la experiencia de hacer lo que queremos directamente sin ir siguiendo el camino. Genera, prenda llaves, remotos, reinicia o adapta ecos de inmovilizador, los refresca, los codifica, respalda, restaura, etcétera. Y a eso que está en el 508, pues básicamente le agregamos en el 608 la capacidad de trabajar con sistemas de inmovilizador de Mercedes tercera generación, por ejemplo, en BMW, los FEM, los BDC, los CAST, 4, 3, etcétera. En Volkswagen, el MQB, entre otros, ¿no? Entonces, ya trae unas capacidades un poco más avanzadas o un tanto más avanzadas que lo que trae el 508. ¿Por qué? Pues porque básicamente se soporta con un programador más poderoso. El XP 400, pues le da esa mayor amplitud de funciones. Pero miren, este XP 400 se puede adquirir y trabajar, ¿verdad?, de manera complementaria al modelo más pequeño 508. Y pues bueno, esa era una de las ramas, que es la rama de inmovilizadores. Y otra rama, ¿verdad? La otra rama para aquellos que trabajan en la parte de neumáticos, principalmente. Y también talleres en general, por supuesto. Pues bueno, hay otra solución más que serían los sistemas para monitoreo de presión de neumáticos.
en los cuales, pues estos sistemas, hay tres cosas que normalmente nos solicitan un equipo para poder avanzar en su diagnóstico y servicio. Y esas incluyen, pues por un lado, sí, a veces se prende el indicador de fallas y tenemos que conocer qué fue lo que falló. Si fallaron las antenas, fallaron los sensores, los procesos, qué fue lo que falló, entonces hace falta un diagnóstico. Después del diagnóstico, ya que tenemos el problema identificado, pues típicamente lleva a dos quehaceres. Uno es programar sensores. Entonces tenemos que darle identidad a cada uno de los sensores, o si tengo un sensor que ya trae determinada identidad y yo quiero, en lugar de modificar el sensor, modificar a la computadora, pues entonces esa identidad del sensor se la paso a la computadora para que se hermanen y se encuentren. Y otra más es cuando hacemos la rotación de neumáticos. Algo tan sencillo como el servicio de rotación, pues mueve a los sensores de posición, y en ese movimiento, al trasladarlos, es importante indicarle a la computadora, cuando así aplique, pues que el sensor ya no está en la rueda delantera derecha, sino que ahora está en la parte trasera izquierda o quizá derecha, dependiendo del método de rotación que se haya aplicado. Y los problemas típicos que se quieren resolver, pues hay problemas de comunicación, quizás por las antenas, por el cableado, por la computadora, etcétera, que trabaja en el TPMS, y que pues de alguna manera hace que el sistema opere de manera inadecuada. Puede haber problemas con los sensores. Los sensores traen una batería interna que, si bien nos va, la batería original está especificada para trabajar 8 o 9 años. Y cuando la batería se agota, pues es necesario reemplazar el sensor. Puede haber daños físicos, de pronto al cambiar una llanta, al repararla, ¿verdad? Porque tenía fugas o por alguna razón la tenga que desmontar, pues de pronto no tenemos el debido cuidado y tumbamos la válvula, ¿verdad? ¿Qué más? Pues hay problemas en los procedimientos. A veces llega alguien, compra un sensor, lo instala y piensa que ya funciona. Entonces, pues no está programado el ID o no corresponde la frecuencia. Hay dos frecuencias en este tipo de sensores, ¿verdad? La de 315 y la de 433 MHz. Entonces, a veces pone uno intercambiado y nunca va a funcionar. Entonces, son los tres problemas típicos de TPMS que hay que resolver. Ya decíamos, uno es cuando se da servicio de mantenimiento, propiamente la rotación, que hay que reaprender a dónde quedaron las posiciones, las nuevas posiciones de esos sensores. Y el otro es por daños físicos o por agotamiento de batería, que es necesario reemplazar el sensor en este caso y por lo tanto programar los IDs. Lo que vemos en el equipo 608, el más grande, pues tenemos la identificación de la rueda, tenemos el identificador o ID del sensor, en la parte de la rueda, de la computadora del vehículo, y tenemos el identificador del sensor propiamente en el sensor. Entonces, lo que la computadora busca y lo que el sensor tiene. Vean, por ejemplo, este termina en 5B, el otro termina en 6A. Entonces, la computadora y el sensor no se comunican porque no coinciden sus identificadores. El 4747, CACA y 8383, acá sí coinciden. Y me dice que aparte tenemos un problema de error, un código de falla. Quizás esté vinculado con esto o quizá haya un problema adicional. En este caso, tenemos la pantalla de comprobación. Tenemos la que estamos viendo ahora, que sería la pantalla de diagnóstico. Tenemos la pantalla de programación o el menú de programación y el de reaprendizaje. Entonces, diagnostica, programa sensores y reaprende posición de sensores. Y la primera es una comprobación rápida del sistema. En una comprobación rápida del sistema, ahora visto desde otro equipo, tendríamos elementos como estos, miren. Para el primer caso, para esta rueda, estamos en verde, aparentemente todo está bien, el sensor y la computadora se comunican en verde, pero tenemos una lectura en rojo, 24.7 dice que la presión está baja. Entonces hay que corregir esa presión. En el siguiente tenemos que se comunican bien, la presión está bien, pero hay un indicador de batería en rojo. Ese indicador de batería en rojo me dice que la batería ya está baja y hay que irnos previniendo para el reemplazo de ese sensor.
Del otro lado tenemos en rojo las señales. La señal de la computadora y la señal del sensor aparecen ambas en rojo. Aparte tengo en rojo también el dato de presión. Entonces, pues aquí hay dos problemas. El primero es que los identificadores, el que busca la computadora y el identificador del sensor, no se corresponden. Entonces tienen diferente ID. Y aparte de que tienen diferente ID y no se corresponden, pues también la presión, color rojo, me indica que está fuera de rango. El otro sensor tiene presión en verde, identificador de computadora y de sensor en verde, entonces todo está bien para este caso. Entonces, de manera visual, en una sola pantalla, rápido podemos hacer un diagnóstico general del sistema. Y si hubiera algo más, pues bueno, nos aparece este símbolo acá típico del sistema TPMS, y en este caso, en esta pantalla, significa que hay códigos de falla presentes y hay que entrar a modo de diagnóstico, conectarnos a la computadora para ver cuál es ese problema que está alojado en ella. En resumen, dentro de los diferentes equipos, el TPMS PAD, pues es un dispositivo que se conecta a una computadora y permite programar los identificadores o IDs de los sensores. Entonces puede hacer varios sensores uno tras otro y típicamente lo utilizan personas que se dedican a vender sensores. Luego está el TS408. El TS408 es un equipo que comunica de manera inalámbrica por radiofrecuencia con los sensores. Entonces sirve para activarlos, para programarles el ID, para leer su información, temperatura, presión, número de identificación, estado de batería y otros datos que pueda dar el sensor. Esos los pueden leer con el 408. El 408 solamente va a sensor. Entonces, ¿cómo voy a computadora si yo tuviera que hacer diagnóstico o dar de alta alguna ID en la computadora? Bueno, este equipo sería un complemento para aquellos talleres que ya tengan una gama como por ejemplo MaxiDAS o MaxiSys o similar que puede entrar a computadora. Si no tengo un equipo de esa gama, pero sí la necesidad de trabajar en sistemas TPMS, el 508 puede comunicar con sensores y también puede comunicar con computadora. Entonces, con sensor y con computadora. ¿Cuál computadora? Pues la de TPMS, la de Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos. Entonces, puedo trabajar en uno y otro lado con esa herramienta TS508 y resolver prácticamente cualquier problema que tenga que ver con sistemas TPMS. Después, si aparte de TPMS quisiera yo diagnosticar motor, transmisión, suspensión, bolsas, etcétera, todos los sistemas a bordo, pues entonces tomo un equipo más completo y ese sería el equipo versión 608. El 608 comunica con los sensores de TPMS, comunica con la computadora de TPMS, comunica con todas las demás computadoras a bordo y aparte puede hacer las funciones de servicio, aquellas 21, 22 que mencionamos al principio, funciones de servicio en esos módulos. Entonces, esa es de cierta manera, una diferenciación entre uno y otro de los modelos para este tipo de sistemas. Y bueno, cabe resaltar, ¿verdad?, que en Autel se ofrece un sensor universal. Hoy día Autel ofrece un solo número de parte, el MX Sensor, que usted elige si quiere una u otra de las frecuencias. Usted elige si lo quiere a 315 o a 433. Y luego ya que eligió la frecuencia, le programa el ID necesario y lo hace compatible prácticamente con cualquier vehículo. Incluso ese sensor tiene la capacidad de un simple botón. Usted lo presiona y se libera la válvula. Entonces puede intercambiar la válvula de plástico por la de metal o viceversa. Entonces es un sensor que le da las posibilidades necesarias del mercado, tanto en frecuencias como en formato de válvula y con la practicidad de programarlo e instalarlo prácticamente en cualquier vehículo. ¿Qué sigue? Pues bueno, a veces es necesario comprobar circuitos. Para hacer pruebas a ese nivel, ¿verdad? O a veces pruebas más simples, pues es necesario probadores eléctricos
como este, ¿no? El PC100 de Autel es un equipo muy popular que permite probar pues voltaje, resistencia, ciclo de carga, continuidad, circuito abierto en corto. Permite también inyectar tierra o voltaje para prender componentes como, no sé, una lámpara, un foquito, un motoventilador quizás. Y pues bueno, tonos audibles, iluminación, etcétera, que le ayuda a trabajar de manera más cómoda. Y pues es muy práctico. Y a la mano de este probador, pues también cuando queremos ir un poco más arriba, pues no está de más contar con un osciloscopio, ¿no? Lo que vemos acá es la punta lógica. Y en osciloscopio, pues bueno, está el Maxiscope, el MP408. Es un osciloscopio de 4 canales que permite un ancho de banda de 20 MHz y una velocidad de muestreo de hasta 80 MHz cuando trabaja con 2 canales, o le reduce a 20 cuando trabaja con los 4 canales, ¿verdad? En simultáneo. Pues viene bien integrado el kit, permite trabajar primarios y secundarios de ignición, por ejemplo, y es un equipo, este osciloscopio, que lo pueden operar, sí, con un MaxiSys de Autel, o también lo puede operar con una computadora tipo laptop. Y más allá, en otro tipo de diagnósticos, pues a veces queremos ver cosas que están ocultas, ¿verdad? O no tan al alcance de nuestros ojos. Pues bueno, buenas soluciones son los MaxiVideos. Son cámaras de inspección que permiten llegar a lugares donde no fácilmente alcanza nuestra vista de manera natural. Y pues dependiendo de los modelos, le pueden tomar fotografía, le pueden grabar video, y esa información se puede transmitir, enviar. En algunos casos incluso se puede compartir y estar trabajando como en conjunto con otras personas que ven lo mismo que nosotros. Les menciono que se acaban de integrar 3 modelos más, el 460, el 480 y el 500. Entonces son modelos todavía más grandes que los que vemos acá. ¿Qué hay entonces? Un 105 y un 108, que son interfaces de alguna manera, o video, MaxiVideo, videoscopio, como le llamen, boroscopio, también término más técnico, que se pueden trabajar desde una laptop o desde una tablet tipo MaxiSys de Autel. O si prefiere traer el equipo en mano, el más pequeño es el 208 y le sigue el 400. Cambia el tamaño de pantalla, el 400 ya trae batería recargable integrada. ¿Y qué más hay? Dentro de las ramificaciones de Autel, una rama importante es la solución para calibración de sistemas de asistencia avanzada a la conducción, los sistemas ADAS. Los sistemas ADAS son una serie de elementos que se han venido incorporando en los vehículos, que incluyen tanto software como hardware, ¿verdad? En combinación, e incluso se apoyan con lo que ya está en el vehículo, como los frenos, la dirección y otros sistemas más, para dar mayor seguridad. Sí, por un lado a los que están dentro del vehículo, a los ocupantes, pero también por otro a los que están afuera. Así se vería, por ejemplo, un sistema punto ciego, ayuda para mantener el carril, visión nocturna, un control crucero adaptativo, colisión trasera, colisión frontal. Y para que eso funcione, los vehículos se han venido equipando con elementos que normalmente están instalados en la parte periferia, casi exterior del vehículo, sobre los espejos, por ejemplo, a veces. Y esos elementos incluyen radares, sonar, puede traer cámaras que pueden ser mono o bifocales, y puede traer elementos menos frecuentes, pero también puede haber elementos como el LIDAR. Puede haber otro más, algunos otros sensores, por ejemplo, ultrasónicos o algo por el estilo, que ayuden en su conjunto a darle vida a estos sistemas de asistencia a la conducción y se descalibra, ¿no? Entonces, cuando un elemento, cualquiera que sea, se ha descalibrado, la prevención de accidentes, pues empieza a dejar de ser efectiva. Para darle servicio a ese tipo de componentes, pues hace falta, sí, por un lado software y por otro lado unas estructuras que sirven de base de apoyo y unos targets o patrones que la cámara, el radar, el LIDAR, el sonar buscan a modo de reflejarse
y entonces establecer su calibración. Entonces, estos son elementos que ayudan para calibrar este tipo de componentes que están integrados en los vehículos a modo de darle vida a las soluciones ADAS o soluciones de asistencia avanzada a la conducción. Autel pues ha logrado bastantes cosas en su historia, 176 patentes de aplicación, 81 por innovación, 10 patentes de registros internacionales, 63 por investigación y desarrollo, 35 derechos de autor, copyrights, varias marcas. Y pues bueno, estas cifras que tenemos aquí ya son de un par de años atrás, entonces habría que agregar las novedades, ¿verdad? Como estas, el Ultra que se está presentando, que es el primer equipo que en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Más del 90% seguramente, ya puede acomodar el mapa topológico de cómo están las redes, lo cual ayuda a diagnosticar de manera más precisa cuando hay un problema precisamente de falta de comunicación entre redes. Ya trae también, a punto de presentar en el mercado, los sistemas de diagnóstico termográfico, ¿verdad? Por imagen de calor, una solución única. Esta sí me sorprende, ¿verdad? Porque trae muchas funciones relacionadas con sistema de batería que no encuentran, ¿verdad? No encuentran otra alternativa. Prueba batería, sí, pero oye, ¿y la configuración de batería qué? Y el diagnóstico del sistema, y la prueba eléctrica, y entonces esas partecitas que son como separadas históricamente, ahora usted las presenta en un conjunto, en un probador realmente diferente, único en su tipo, que está también a punto de llegar a este mercado. Y pues bueno, con esa trayectoria, en Estados Unidos se ha sobrepuesto a marcas tradicionales, a otros competidores que han venido presentándose como equivalentes o similares, y pues bueno, sus modelos, sus equipos, su diagnóstico, soporte, su innovación, ha llevado a Autel a compartir la mayor parte del mercado. Entonces, pues Autel tiene una muy buena ventaja en ese tipo de soluciones. En fin, les agradezco mucho por toda su atención. Los invito, ¿verdad?, que sigamos en contacto y eventualmente vayamos conociendo más información de cada una de estas soluciones y pues con ejemplos de lo que realmente se está haciendo en los vehículos. Muchas gracias y pues estamos a la orden siempre para lo que necesiten. Muchísimas gracias.